Hola, bienvenido a la resolución de las preguntas de química del primer examen sumativo del CEPUM. Han sido 4 áreas y en cada área ha habido una cierta cantidad de preguntas. Por ejemplo, en el área A han sido 8 preguntas de química, en el área B 11 preguntas de química, en el área C 2 preguntas de química y en el área D también 2 preguntas de química. Entonces, vamos con la pregunta número 1. Esta es una pregunta que vino en el área B y corresponde al tema del sistema internacional. Dice la pregunta: un estudiante del CEPUM, inquieto por reconocer la identidad de una sustancia, realiza un conjunto de procedimientos físicos. Nos dan 3 proposiciones. Primera proposición: en la balanza analítica determina la masa de la sustancia. Dice la masa de la sustancia. 2. En una probeta graduada mide el volumen de la sustancia. Dice volumen. Y en la proposición 3 dice: a una atmósfera determina la temperatura de ebullición 56 grados Celsius. Dice temperatura. Respecto a los procedimientos físicos anteriores, la proposición correcta es... Miren muchachos, acá por ejemplo vamos a recordar lo siguiente. Las magnitudes fundamentales o básicas del sistema internacional son 7. Mira, ve. Masa, tiempo, longitud, temperatura, intensidad luminosa, intensidad de corriente y cantidad de sustancia. Por ejemplo, en la primera proposición mencionan masa. O sea, masa es una magnitud fundamental. Entonces la 1 es, vamos a decir, masa. Anotamos aquí, masa es una magnitud fundamental. Vamos a ponerle aquí magnitud fundamental, ¿correcto? Magnitud fundamental. Entonces la masa es una magnitud fundamental. En la 2 mencionan volumen. El volumen, muchachos, el volumen. Mira, no hay volumen aquí. El volumen viene a ser una magnitud derivada. Magnitud derivada. ¿Cómo me doy cuenta? Porque no está dentro de las 7 que son las fundamentales. Las derivadas se obtienen a partir de las fundamentales. Entonces, mira, el volumen no está, por lo tanto es una magnitud derivada. En la 3 dice, a una atmósfera determina que la temperatura de ebullición... temperatura. Cuando hablamos de temperatura, la temperatura viene a ser una magnitud fundamental. Temperatura. Magnitud fundamental. ¿Correcto? Magnitud fundamental. Entonces acá me piden respecto a los procedimientos físicos anteriores la proposición correcta. Y aquí muchachos, la clave que estaría marcando acá dice la siguiente. Dice lo siguiente. La alternativa C. El estudiante ha medido 2 magnitudes fundamentales en la sustancia. El estudiante ha medido 2 magnitudes fundamentales de la sustancia. Entonces la clave de este ejercicio sería la letra C. Muy bien. Pregunta número 2. La pregunta número 2 ha venido tanto en el área A como en el área B y corresponde a uno de los primeros temas de química que se llama estructura atómica. Dice la pregunta: un docente les comenta a sus alumnos sobre la generación de los iones a partir de sus átomos fundamentales y manifiesta que un átomo neutro, al ganar electrones, se convierte en un átomo con carga de manera negativa, entre paréntesis dice anión, mientras que al perder electrones se convierte en un catión. Luego plantea el siguiente ejercicio. Acá viene, muchachos, el ejercicio ya. En un anión divalente, la proporción de número de neutrones al número de electrones es 5 cuartos. Si el número de masa del átomo neutro es 79, nos piden el número de protones del anión. Miren muchachos, el problema menciona a un anión. Cuando nosotros hablamos de anión, hablamos de un átomo con carga negativa y como dice divalente, le coloco el número 2, divalente 2. Dice que el número de electrones es, o mejor dicho, acá el problema menciona que los neutrones al número de electrones es 5 cuartos. O sea, dice que hay una relación acá. Los neutrones
Los neutrones, muchachos. 5K y a los electrones le coloco 4K. Porque acá dice el número de neutrones al número de electrones es 5 cuartos. Entonces 5K, 4K. También dice el número de masa del átomo neutro es 79. Muchachos, la masa, cuando un átomo pierde o gana electrones, la masa sigue siendo la misma, no se altera. Porque en un átomo, cuando se gana o pierde electrones, solo se afecta la cantidad de electrones, nada más, ¿sí? Entonces, mira, ve, el problema lo que me pide es el número de protones. El número de protones. El número de protones. Bien. A ver, estimado estudiante, esto es lo que nos piden aquí. El número de protones. ¿Qué le coloco ahí? Corazoncito. Bueno, recuerden ustedes, muchachos, que el Z operado con el signo opuesto de la carga debe dar el número de electrones. ¿Sí? Debe dar el número de electrones. Siempre hemos calculado de esa manera. Entonces el Z tendría que ser 4K menos 2. ¿Por qué, profesor? Porque, mira, 4K menos 2 operado con el signo contrario, solo en tu mente. Sería así. 4K menos 2 operado con el signo opuesto, más 2, esto nos da 4K, que son los electrones. ¿Correcto? Entonces, acá, estimado estudiante, lo que queremos es 4K menos 2. Ahora, recuerden también que la suma, esta es una fórmula, que Z más N nos da el A. Esta es una formulita. Z más N nos da el A. Z vale 4K menos 2. Más N vale 5K. Y el A vale 79. Entonces, esto que está con menos pasa al otro lado con más. Sería 81. 4K más 5K me quedaría 9K. Por lo que K sería 9. Mira, acá vale 9. Entonces, muchachos, 4 por 9 sería 36. 36 menos 2 nos daría 34. Por lo que la clave de este ejercicio número 2 sería casita. Ahí está. Pregunta número 3. Esta pregunta ha venido tanto en el área B como en el área C. El tema corresponde a estructura atómica. Dice la pregunta: los antiguos griegos sostenían que la materia era de naturaleza discontinua y que estaba constituida por diminutas partículas indivisibles denominadas átomos. En la actualidad se sabe que los átomos sí se pueden dividir y están constituidas por más de 200 partículas subatómicas, de los cuales los protones, neutrones y electrones son los de mayor importancia, llamadas partículas elementales. De acuerdo al contexto, las proposiciones correctas son... Miren, muchachos, recordemos algo rápido acá. En el átomo tenemos una parte central pequeña, ¿sí? Una parte central pequeña conocida como el núcleo, ¿correcto? Conocida como el núcleo. En el núcleo encontramos la presencia de los protones y la presencia de los neutrones, ¿correcto? Y lo que está fuera del núcleo se conoce como la zona extranuclear, donde ahí encontramos a los electrones moviéndose dentro de los orbitales. Muy bien. Entonces, acá, muchachos, nos dan 3 proposiciones. La primera dice: ¿los protones y neutrones se encuentran en el núcleo? Sí, en el núcleo tenemos la presencia de protones y neutrones. 2. ¿La zona extranuclear contiene electrones? Sí, muchachos, la zona que está fuera del núcleo se conoce como la zona extranuclear y ahí es donde vamos a encontrar a los electrones. 3. En un átomo neutro, la cantidad de protones y electrones son iguales. Recordemos un poquito, por ejemplo, en el átomo del hierro.
su número de masa, su número de protones, su número de neutrones. El hierro es el elemento 26 en la tabla, ¿sí? Y tiene 30 neutrones. Si nosotros sumamos los protones más los neutrones, me da el número de masa, sería 56. Miren muchachos, este es un átomo neutro. Neutro porque no tiene carga, ¿sí? Entonces, en los átomos neutros se cumple que el número de protones es igual al número de electrones. Por lo tanto, la clave de este ejercicio, me piden las que son ciertas, sería la clave la E. Muy bien. Pregunta número 4. Esta pregunta ha venido en el área A como en el área B. Corresponde al tema de química nuclear, de los primeros temas de la química. Dice, los tres modos principales de desintegración se denominan desintegración alfa, beta y gamma. Lo que describen estas desintegraciones radiactivas son fundamentales procesos cuánticos, es decir, transiciones entre dos estados cuánticos. Sin embargo, si observamos un conjunto de núcleos, podemos predecir en cada instante el número promedio de nucleidos padre e hijo. La desintegración radiactiva es el proceso en el que un núcleo inestable pierde energía espontáneamente al emitir partículas ionizantes y radiación. Esta decadencia o pérdida de energía da como resultado un átomo de un tipo llamado nucleido padre, transformándose en un átomo de otro tipo llamado nucleido hijo. Acá viene la parte importante. Un caso específico sería que una serie natural de desintegración radiactiva del uranio, nos dicen así, ¿ve? Uranio-238Z92 emite 8 partículas alfa y 6 partículas beta formándose un nuevo núcleo. En consecuencia, según el caso específico descrito, el número de neutrones que posee el nuevo núcleo. Miren muchachos, el problema nos habla del uranio. Este numerito que ustedes ven después del guión viene a ser la masa. O sea, viene a ser acá 238. ¿Correcto? Y este numerito que es acá, Z92. Vamos a ponerle acá, Z92. Su Z es 92. Lo voy a representar así. Uranio. Muy bien. Dice que emite 8 partículas alfa. A ver, partículas alfa. Recuerden ustedes, estimados estudiantes, que el alfa tiene estos valores, 4, 2. Dice que emite 8 partículas alfa. Y también dice que emite 6 partículas beta. Recuerden que el beta vale 0 arriba y menos 1 abajo. Y muchachos, este uranio le vamos a llamar el núcleo padre. Y aquí vamos a obtener el núcleo hijo. Le voy a poner acá una letra X, por ejemplo. Una letra X. ¿Ya? Muy bien. Ahora, en las reacciones nucleares se cumple la conservación del número de masa y del Z. Por ejemplo, muchachos, aquí tenemos una masa de 238. La flecha es como si fuera el igual. Mira, este 8 multiplica aquí arriba. Sería 8 por 4, 32. 6 multiplica al 0. 6 por 0, 0. Mira, si aquí tengo 32, entonces acá tendría que ser 206. ¿Por qué, profesor? Porque 206 más el 32 de acá me queda 238. Se tiene que cumplir la igualdad. Ahora en la parte inferior tenemos 92. La flechita es como si fuera el igual. ¿Sí? Ahora, mira. 8 por 2, 16. 6 por menos 1, menos 6. Entonces, mira. 8 por 2, 16. Menos 6 de acá me queda 10. Para que se iguale a 92, entonces acá tiene que ser 82. Entonces, lo que nos están pidiendo, este problema lo que nos está pidiendo son los neutrones de este núcleo hijo, o también llamado nuevo.
hijo o nuevo. Pero ya conocemos su masa, 206, y su Z. Ahora, mi estimado estudiante no debe olvidarse que A menos Z me da el N. Simplemente resta 206 menos 82. Y eso nos quedaría 124. Por lo que la clave de este ejercicio sería la letra, la B de bueno. Muy bien. Pregunta número 5. Es una pregunta que ha venido en el área A y en el área B y corresponde al tema de tabla periódica. Muy bien. Dice acá, muchachos, la tabla periódica es un arreglo de elementos en función creciente de su número atómico y sus propiedades en 18 grupos, acomodos verticales y 7 periodos, conjuntos horizontales. Los elementos representativos del grupo 1A al 7A tienen en común que presentan incompletos los niveles S o P del máximo número cuántico principal, N. Respecto a estos elementos representativos, acá viene la parte más importante. Si el catión divalente de un átomo X tiene igual cantidad de electrones que un elemento halógeno del periodo 5. Muchachos, nos hablan de un catión. Dice que es un catión divalente. Según el problema, este catión divalente tiene el mismo número de electrones que un halógeno del periodo 5. Mira, he dibujado acá la parte extrema derecho de la tabla periódica, que es una parte muy conocida. Y acá voy a colocar los periodos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6 y periodo 7. Recuerden que la última columna del extremo derecho de la tabla periódica es conocido como el grupo 8A. Y aquí encontramos a los gases nobles helio, que es el elemento 2 en la tabla. Tenemos al neón, que es el 10, al argón, que es el 18, al criptón, que es el 36, al xenón, que es el 54, y ahí nada más, muchachos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un halógeno. El problema habla de un halógeno. Los halógenos son los elementos del grupo 7A. ¿Correcto? Los halógenos son elementos del grupo 7A. Estos son los halógenos. Muy bien. Pero específicamente nos hablan de un halógeno del periodo 5. Entonces estaríamos hablando del elemento 53, ¿verdad? ¿Qué viene a ser el yodo? El yodo es un elemento de 53 protones y cuando está neutro tiene 53 también electrones. Entonces, dice que el catión tiene el mismo número de electrones que el yodo. Entonces sería acá 53 electrones. Y lo que me piden es la carga nuclear del átomo X. La carga nuclear viene a ser el Z. Entonces, nunca te olvides que el Z es un número que operado con el signo opuesto en la carga da los electrones. Entonces tendría que ser 55. A ver, compruébalo. 55, opéralo con el signo opuesto. 55 menos 2 debe darte los electrones. 53. Por lo que la clave de este ejercicio número 5 sería la clave casita. Muy bien, muchachos. Pregunta número 6. Pregunta que apareció en el área A y en el área B. Corresponde al tema de balance de ecuaciones. Dice: el docente de química está desarrollando una práctica de reacciones químicas y se encuentra con una ecuación química que previamente tiene que ser balanceada y propone a sus alumnos realizar el balance con el método reducción-oxidación, es decir, transferencia de electrones. Los elementos que pierden electrones se oxidan y los que ganan electrones se reducen. Entonces, luego de balancear la siguiente reacción, nos dan la ecuación química, me piden el valor del coeficiente estequiométrico del agua que sus alumnos esperan encontrar. Bien, muchachos, vamos a hacer el balance acá. Lo primero que voy a hacer es determinar los estados de oxidación de todos los átomos. Por ejemplo, el potasio, como es de grupo 1, tiene estado de oxidación +1. El oxígeno, estado de oxidación -2, ¿verdad? El oxígeno siempre te va a ayudar para encontrar el estado de oxidación de otro elemento. Mira,
4 por menos 2 menos 8, más 1 menos 7, entonces el manganeso será más 7. Aquí, el cloro, cuando no se une al oxígeno, eso es una regla, tiene carga menos 1. Menos 1 por 2 menos 2, por lo tanto el estaño será más 2. Bueno, acá el H también es uno de los elementos que nos ayuda a encontrar esta oxidación de otros. El H es más 1, cloro menos 1. Aquí, el cloro cuando no se une al oxígeno es menos 1. Menos 1 por 2 menos 2, por lo tanto el manganeso debe ser 2 para que todo dé 0. 2 menos 2, 0. El cloro cuando no se une al oxígeno es menos 1. Menos 1 por 4 menos 4, entonces acá será más 4. 4 menos 4, 0. El potasio sabemos que es más 1 y el cloro será menos 1. En el agua sabemos que el H es más 1, oxígeno menos 2. Bien, agrupemos los elementos que han cambiado. Por ejemplo, estimados estudiantes, se puede ver que ha cambiado el elemento químico estaño. El estaño está pasando de 2 a 4. Cuando el estado de oxidación aumenta, se llama oxidación. Y aquí en paréntesis coloco los electrones que se han involucrado en esa oxidación. Simplemente de 2 a 4 la diferencia es 2. Y eso viene a ser los electrones que se han perdido en la oxidación. Ahora, por otra parte, vemos que el elemento manganeso, por ejemplo, el manganeso, también ha cambiado. El elemento manganeso ha pasado de 7 a 2. Y eso se conoce como una reducción. Y es una reducción con de 7 a 2, es una reducción con 5 electrones. Ahora, lo que se tiene que hacer es igualar la cantidad de electrones que se han transferido. ¿Qué te parece si este 5 lo multiplicamos por 2? Mira, ve. Y a este número 2 por 5. ¿Y por qué, profesor? Para igualar los electrones transferidos. Por ejemplo, acá, los electrones transferidos, si en el caso que nos preguntaran, los electrones transferidos sería 10. ¿Por qué? Mira, ¿ves? 2 por 5, 10, o de acá, 5 por 2, 10. 10 se pierden, 10 se ganan. Ahora, este 5 de rojo lo repartes a todo lo que está señalado de rojo. Colocamos el 5 aquí y colocamos el 5 aquí. Y este 2 de verde lo repartes a todo lo que está señalado de verde. Acá colocas el 2 y por acá viene y colocas también el número 2. Por último, muchachos, viene lo que se conoce como el tanteo. Pero en el tanteo se sigue un orden. Primero se hace el balance a los metales: potasio, manganeso, estaño. Los no metales: cloro, y luego hidrógeno, y terminas con oxígeno. A ver, hagamos nuestro tanteo. Potasios, 2 en la izquierda, y aquí solo hay uno, ¿ve? Entonces por 2 potasios, y aquí también 2, ya está. El manganeso, acá hay 2 manganeso, y aquí también hay 2. Muy bien. Estaño, 5, mira, 5 estaño, y acá 5 estaño. Muy bien. Pasamos al cloro. Mira, cloros, 5 por 2, 10 cloros, y uno de acá, 11. Pero acá mira, ve, 2 por 2, 4, 5 por 4, 20, y 2 por 1, 2. Sería 4 más 20 más 2, sería 26 cloros. Y acá mira, 5 por 2 hay 10 cloros. Entonces, ¿qué te parece? Acá le pongo 16, porque 16 por un cloro, 16. 16 más 10, 26, igual que allá. H's. Mira, H's hay 16 y aquí hay 2. Entonces sería por 8, porque 8 por 2, 16. Por último, el oxígeno. 2 por 4, 8. Y mira acá, 8 por 1, 8. Acá lo que me piden es el coeficiente del agua.
Por lo que la clave de este ejercicio sería la clave, la letra E. Muy bien, muchachos. Pregunta número 7. Esta pregunta ha venido en el área A, B y C. La pregunta corresponde al tema de nomenclatura inorgánica. Dice, el selenio es un nutriente que tu cuerpo necesita para mantenerse saludable. El selenio es importante para la reproducción, la función tiroidea, la producción de ADN y la defensa del cuerpo contra infecciones y daño de los radicales libres. Acá viene la pregunta. Al respecto, el óxido superior, selenio, con mayor estado de oxidación que forma el selenio es. Miren, muchachos, me piden el mayor estado de oxidación que forma el selenio. A ver, recordemos que el oxígeno tiene carga -2. Si el oxígeno es -2, por lo tanto el selenio tiene que ser +2, porque la sumatoria de los estados de oxidación nos tiene que dar 0, ¿correcto? Cuando nosotros hablamos de un átomo, de una molécula neutra, la sumatoria de esta oxidación es 0, ¿correcto? Siempre y cuando hablamos de una suma de estado de oxidación en compuestos neutros. Muy bien. Ahora, el oxígeno tiene carga -2. -2 por 2 de abajo me da -4. Entonces el selenio tiene que ser +4. Muy bien. Aquí, oxígeno es -2. Por 3 me da -6. Por lo tanto el selenio tiene que ser +6. Hasta el momento este selenio es el que tiene el mayor estado de oxidación. Aquí, oxígeno -2. Por 3 me da -6. Entonces acá el selenio tiene que ser +3. ¿Por qué? Mira, porque 3 por 2 da 6. -6 de acá da 0. Aquí, oxígeno es -2. Por 4, -8. Entonces acá el selenio tiene que ser +4. Porque 4 por 2, 8. -8, 0. Entonces la clave de este ejercicio sería casita. Pregunta número 8. Es una pregunta que ha venido en el área A, B y D. El tema se denomina nomenclatura inorgánica. Dice, un docente de química necesita nombrar 3 especies iónicas y solicita a sus alumnos que formen parte en la elaboración de la nomenclatura. Para ello es primordial determinar el estado de oxidación, el cual es un indicador del grado de oxidación de un átomo que forma parte de un compuesto o parte de una especie iónica. Nos dan 3 especies con carga y me piden el estado de oxidación de los elementos subrayados en las especies iónicas respectivamente son. Miren, muchachos, la sumatoria de los estados de oxidación en un ion es igual a la carga del ion. Entonces acá te doy un consejo, mírame. Estas cargas que ves aquí corresponden a todo. Por ejemplo, esta carga de -3 corresponde a todo el PO4. Entonces te recomiendo separarlo. Igual acá, este +1 corresponde a la carga de todo esto. Este carga -1, acá se sobreentiende que es -1, es la carga de todo esto. Entonces, nos piden el estado de oxidación de los elementos subrayados. Mira, le voy a poner acá X. Tú sabes que el oxígeno tiene carga -2. Entonces sería acá X, la carga del fósforo X. Oxígenos hay 4. 4 por -2, -8. Y eso lo igualas a esa carga que está afuera. -3. Por lo tanto, operando acá, X queda +5. Aquí nos piden el estado de oxidación del nitrógeno, X. Recuerda que el H en la mayoría de compuestos es +1. Entonces, mira, tengo un nitrógeno, X. Tengo 4 hidrógenos, 4 por +1, +4. Y esto lo igualas a la carga de afuera. Esto se sobreentiende que es +1, muchachos. Por lo tanto, X queda -3. Aquí, el H en la mayoría de compuestos es +1. El carbono es lo que me piden, X. El oxígeno, -2. Entonces, digo, tengo una H, 1. Tengo un carbono, por X, X. Tengo 3 oxígenos, por -2, -6. Y eso es igual a la carga de afuera, que se sobreentiende que es -1.
Si cuando solo dan el signo, se sobreentiende que ahí está el 1. Entonces, operando acá, me queda acá menos 5, pasa al otro lado con más, quedaría más 4. Por lo que la clave de este ejercicio sería la clave, la letra, más 5, menos 3 y más 4, la clave, la B de bueno. Muy bien. Pregunta número 9. Esta pregunta ha venido en el área B y en el área D. Corresponde al tema de nomenclatura inorgánica. Dice la 9. El ácido sulfúrico es un ácido oxácido por la presencia de oxígeno. Tiene diversos usos tales como en la manufactura de abonos, explosivos, en la purificación del petróleo, en el tratamiento de metales y en baterías de plomo ácido. El tipo comúnmente usado en vehículos motorizados. Muy bien, acá viene la pregunta. Considerando que los estados de oxidación del azufre son más 2, más 4 y más 6, la atomicidad del ácido sulfúrico es... Bueno, el ácido sulfúrico es un ácido muy conocido, muchachos. Yo estoy seguro de que en este examen ha habido estudiantes que al toque han imaginado el ácido sulfúrico, han contado los átomos y marcaron su respuesta. O sea, en menos de 10 segundos o menos de 5 segundos ya tenían su respuesta. Pero acá yo trato de explicar con detalle cómo es que se obtiene el ácido sulfúrico. Miren, muchachos, el azufre tiene 3 estados de oxidación, más 2, más 4, más 6. Cuando hay 3 estados de oxidación, según la nomenclatura clásica, para el menor estado de oxidación utilizamos la palabrita hipo y la terminación oso. Para el estado de oxidación intermedio, oso, y para el estado de oxidación mayor, ico. ¿Correcto? Como hablamos del azufre, el primero sería hiposulfuroso, el otro sería sulfuroso y el mayor sería sulfúrico. Como nos piden el ácido oxácido, ¿sí? Con el, dice, o me piden el ácido sulfúrico, me piden, entonces vamos a trabajar con el azufre más 6, porque ahí está el sulfúrico. Para obtener el ácido oxácido sencillo del azufre, que me forme el famoso ácido sulfúrico, simplemente, mira, ve, este 6 lo reemplazo donde está el X. Esta es una fórmula que se emplea para elementos con estado de oxidación par. Entonces, mira, escribes así, ve, H2, luego el elemento. ¿De qué elemento estamos hablando? Del azufre. Luego sigue el oxígeno. Como yo quiero el ácido sulfúrico, 6 reemplazo acá. 6 más 2, 8. Entre 2, 4. Y ya hemos obtenido nuestro ácido sulfúrico. Por lo que la clave de este ejercicio, porque acá lo que me piden es la atomicidad. La atomicidad sería simplemente sumar los átomos que tiene esa fórmula. Tiene 2 hidrógenos, tiene un azufre, tiene 4 oxígenos. Y eso nos da un total de 7 átomos. Por lo que la clave de este ejercicio sería la letra, la C de casita. Muy bien. Pregunta número 10. Esta es una pregunta que ha venido en el área A y en el área B. Corresponde al tema de balance de ecuaciones. Dice, nuestra sociedad aún está muy dependiente del uso de combustibles fósiles para muchas de nuestras actividades. Por ejemplo, en España usan el butano, el C4H10, como gas doméstico. En Perú usamos como gas doméstico el propano, el C3H8. Y en algunas industrias locales usan el etano, el C2H6, como combustible para sus procesos. En todos los casos, las combustiones de dichos gases liberan enormes cantidades de CO2, el famoso gas del efecto invernadero a la atmósfera. Si las combustiones completas de cada caso están dadas por las reacciones sin balancear, mira, me dan 3 ecuaciones químicas, me piden la reacción que libera la mayor cantidad de CO2 a la atmósfera por cada mol de gas combustible. Muchachos, mira, nos dan acá 3 ecuaciones y nos piden la reacción que libera más cantidad de CO2 a la atmósfera. Por ejemplo, yo estoy seguro acá que en el examen ha habido muchos estudiantes que lo han resuelto esto en menos de 5 segundos, han resuelto esta pregunta. Porque mira,
Si nos piden el que libera mayor cantidad de CO2 a la atmósfera, observen, cuando tú haces el balance, mira, acá hay 2 carbonos, ¿sí? Acá hay 3 carbonos, acá hay 4 carbonos. El que tiene más carbonos va a liberar mayor cantidad de CO2. Entonces acá el estudiante marcaría directo su clave, sería la E, la que dice solo 3. Y ya estaría la respuesta, miren muchachos. Pero ahora yo te voy a explicar acá con detalle, vamos a hacer el balance. Por ejemplo, cuando tú tienes ecuaciones de combustión completa, y el estudiante dice, ¿cómo sé que es de combustión completa? Porque se forma CO2 y agua. Aquí, por ejemplo, primero vamos a hacer el tanteo primero al metal, pero acá no hay metal. Luego pasas al carbono, luego el hidrógeno y terminas con el oxígeno. Esto en el mundo PRES se le conoce como el chocolate. Para balancear una ecuación de combustión completa se sigue este orden, chocolate, así, sí te vas a acordar, ¿ya? Entonces, mira, ve, por ejemplo, hagamos el balance. Empecemos por el carbono. Acá hay 2 carbonos y en el otro lado solo hay 1. Entonces multiplico por 2. Pasamos a las H's. Mira, aquí tenemos ¿cuántas H's? Tenemos 6. ¿Y acá cuántas hay? 2. Entonces sería por 3. Ahora, hidrógenos. Ya están las H's. Ahora los oxígenos. Acá hay 2. Y mira acá, ve, 2 por 2, 4. Más 3 de acá, 7. O sea, acá hay 7 oxígenos. Entonces acá sería por 7 medios. Y ya está balanceado, mira. Como aquí no coloqué nada, se coloca la unidad. Ahora, en una ecuación no se recomienda tener fracciones. Entonces se recomienda multiplicar. En este caso te conviene multiplicar por 2 para eliminar este 2 que está aquí abajo. ¿Sí? ¿Quieres eliminar este 2 que está abajo? Va todo por 2. Pero no lo voy a hacer porque este problema me está pidiendo que yo diga quién es el que libera mayor cantidad de CO2 por cada mol de hidrocarburo. Por cada mol del combustible. ¿Sí? Este es el etano. Por cada mol, dice. O sea, por cada mol libera 2 moles de CO2. A ver, vamos con el otro. Acá hay 3 carbonos y aquí solo hay 1. Entonces, por 3. Mira, 3 carbonos, entonces acá por 3. H's hay 8. Mira, recuerda que sigo este orden. Carbono, hidrógeno, oxígeno. H's hay 8 y acá hay 2. Entonces sería por 4. 4 por 2, 8 hidrógenos. Ahora oxígenos. 3 por 2, 6. Más 4 de acá, 10. Entonces acá sería por 5. 5 por 2, 10. Y como ya está balanceado, acá se coloca la unidad. Mira, por cada 1 mol de propano se libera 3 moles de CO2. Y vamos con la otra ecuación. Aquí tengo 4 carbonos. Y aquí solo hay 1. Entonces multiplico por 4. Y ya está el carbono. Pasamos a las H's. Aquí hay 10 H's y aquí solo hay 2. Entonces multiplico por 5. 5 por 2, 10. Y ya están las H's. Oxígenos. Acá hay 2. Y acá mira. 4 por 2, 8. Más 5, 13. Entonces acá sería 13 medios. Y como la ecuación ya está balanceada, donde no coloque nada, se coloca la unidad. Profesor, ¿pero es recomendable dejarlo así en fracción? No. Siempre se multiplica por algo con tal que eliminemos este 2. En este caso sería a todo por 2. Pero no lo voy a hacer en este caso porque el problema me pide que yo diga quién libera más CO2 por cada mol de gas combustible. Mira, acá hay 1 mol, acá hay 1 mol, acá hay 1 mol. Aquí se produce 2 moles, aquí se produce 3 moles y aquí se produce 4 moles. Por lo que la clave de este ejercicio sería la letra E. Muy bien, ahí estamos. Pregunta número 11. Esta pregunta vino en el área A y el área B y corresponde al tema de reacciones químicas. Dice la pregunta: las reacciones químicas, según su variación energética, termodinámica, se clasifican en endotérmicas, y acá nos dice entre paréntesis absorción de energía calorífica, y en exotérmicas nos dicen que liberan energía calorífica, de acuerdo al siguiente gráfico mostrado. Mira, nos dan una gráfica que se le conoce como el perfil energético. Mira, energía y avance de reacción, nos dan una gráfica y nos dan 5 proposiciones. Me piden las proposiciones incorrectas. A ver, muchachos, miren, estimados estudiantes,
tengan presente algo, mira, a ver, que esta patita que ves aquí en la izquierda, ¿sí? Corresponde a los reactantes, ¿ya? X más Y, entonces yo lo voy a borrar porque eso corresponde a los reactantes. Recuerda que en toda reacción tenemos reactantes y productos. Esta patita en la derecha corresponde a los productos. ¿Correcto? Corresponde a los productos. Siempre, siempre es así. Ahora, estimado estudiante, en estas gráficas lo que tú puedes calcular es la energía de activación. Por ejemplo, la energía de activación siempre se calcula así, mira. Prolongas, esta patita de los reactantes lo prolongas y lees esta altura. ¿Sí? Esta altura viene a ser la energía de activación. ¿Sí? Entonces, eso viene a ser la energía de activación. Energía de activación. Y precisamente esta energía, mira cómo lo tengo, restando, mira, resta acá, 20 menos 10. Resta 20 menos 10, esa altura nos da 10. O sea, la energía de activación sería 10 kilocalorías sobre mol. Ahora, otra cosa que se puede calcular, muchachos, es el famoso calor de reacción. El calor de reacción se calcula así. Este es el famoso calor de reacción, mira, el delta de H. Se calcula así, ve. La energía de los productos menos la energía del reactante. ¿Sí? Ahora, aquí, delta de H. Productos, mira, los productos son estos. Los productos, su energía es 5. Menos los reactantes. Los reactantes aquí, ve, su energía es 10. Ojo, esta es la fórmula, producto menos reactante. Entonces me queda que el calor de reacción va a ser 5 menos 10, me queda menos 5. ¿Pero en qué unidades queda? Kilocalorías sobre mol. Muy bien, ahora sí podemos responder. Dice la primera proposición, la reacción es exotérmica. Muchachos, este signo negativo, ese signo negativo, cuando el delta de H, llamado calor de reacción, te queda negativo, eso indica que estamos ante una reacción exotérmica. Muy bien, entonces la 1 sería verdadera. Es una reacción exotérmica. Segunda proposición, los reactantes tienen más energía que los productos. Mira, ¿los reactantes tienen más energía que los productos? Sí, mira, reactantes su energía es 10 y la energía de productos es 5. Entonces la segunda proposición verdadera. 3. La energía de activación es 20. Miren, muchachos, la energía de activación viene a ser esta resta. 20 menos 10 nos ha quedado 10. Entonces sería falso porque acá dice 20. La cuarta proposición dice calor reacción es menos 5. Sí, delta de H es el calor reacción, también se llama variación de entalpía o entalpía de reacción. Verdadero entonces. Y la última proposición dice los reactantes tienen una energía de 5 kilocalorías por mol. Mira, los reactantes su energía es 10 y acá dice que 5, entonces falso. Me piden el número de proposiciones incorrectas. Son 2 proposiciones incorrectas, por lo que la clave sería la B de bueno. Muy bien, mis estimados estudiantes, he resuelto las preguntas que se ha tomado en el examen primer sumativo del CEPUM. Espero seguir ayudándote semana tras semana en tu preparación. No dudes en darle like y suscribirte a este canal. De esa manera podré seguir trabajando en más videos. Seguro cuento con tu apoyo. Gracias, quedamos.